Buenos días. El título del video de hoy es La violencia afrohispana. Título políticamente correcto, únicamente hecho para YouTube. Pero el verdadero título de este video es La violencia grone y boricua. Y bueno, aquí quiero que escuchen lo siguiente de mi gran amigo, ¿verdad? Los videos que voy a mostrarlos un poco rápido porque no quiero que el video se haga tan largo. Pero vengo con datos, incluyendo datos que esta preciosura, si a mí me gustaran los hombres, este sería otro que me gustaría, pero no me gustan los hombres. Y bueno, voy a mostrar los datos completos que el gordo progre de Dávila Colón aquí presente muestra parcialmente para engañar a su audiencia. Sacado de la misma fuente y corroborado de otras fuentes. Sin más que decir, escúchenlo. También el presidente aumentó los efectivos de la Guardia Nacional a más de 1000 en el Distrito Colombia. El Distrito Colombia no es más grande que la ciudad de San Juan, ¿okay? Es mucho más pequeño que la ciudad de San Juan. Y militarizó la policía y la tiene bajo el mando. Yo me temo, y obviamente la ciudad de Washington es criatura del Congreso y del gobierno federal, y Trump puede tomar control de la policía por 30 días e indefinidamente si decreta una emergencia y si eso pasa, para supuestamente bajar la criminalidad. Pero en realidad Trump lo que está haciendo es acabando con el autogobierno de la ciudad, cuestión de que no pueda cualificar. Y eventualmente yo me imagino que la pondrá en sindicatura. De hecho, para que sepan que no es únicamente en Puerto Rico donde se cuecen habas. Hoy un gran jurado federal radicó cargos por corrupción contra la alcaldesa demócrata de New Orleans, la primera mujer electa como alcaldesa de New Orleans, y se la llevaron en volanda. Desgraciadamente no tenemos los datos de lo que se le acusa o lo que se le imputa, pero Trump no le tiembla la mano en hacer este tipo de cosas, y de hecho él ha amenazado con que va a nacionalizar las policías de Chicago y de Nueva York, porque ahí anda el crimen choreto. Que de hecho hoy hay una historia también que sale en Axios. Siempre se pone a Puerto Rico como la capital del crimen y la capital, en términos per cápita pudiéramos serlo, pero San Juan es mucho más segura que un montón de ciudades. De hecho, en Axios sale y dice, conforme a los datos suministrados por el propio FBI de Trump, que tienen los datos de crímenes y asesinatos hasta el 24, las ciudades más intensas en términos de criminalidad y los estados, 13 de las 20 ciudades, no son demócratas, sino son republicanas. Y este es el problema de tratar de achacar el problema del crimen a la responsabilidad de un partido político. El crimen está donde quiera, tiene que ver con un montón de cuestiones que no necesariamente son quién dirige la alcaldía. De esas 13 ciudades, dice Axios hoy, con los índices de asesinatos y homicidios más grandes, esas 13 ciudades son republicanas. Y son los estados también, donde están estas ciudades, son estados republicanos. Mississippi, Alabama, Missouri, Tennessee, Ohio, Luisiana. Me imagino, pero Trump no les va a meter la Guardia Nacional ni les va a confiscar la policía. ¿Ok? Les digo esto porque en Puerto Rico hay la pejiguera de que somos un país violento. Esta semana, con el asesinato del joven. Bueno, hasta ahí lo dejo con respecto a eso, porque entonces ya él va a empezar a hablar de cosas que realmente no tienen nada que ver con el asunto. Ahora, yéndonos en orden de las cosas que él menciona. Bueno, él menciona que el Washington DC es más pequeño que San Juan, y de hecho lo es. Aquí ven, le pregunté a Brave cuál era el millaje cuadrado de Washington DC. Y aquí dice que es de 68.34.
Bueno, le hice la misma pregunta con respecto a Puerto Rico. Y obviamente Puerto Rico, a pesar de ser mundialmente, ¿verdad? Viéndolo en el planeta Tierra, Puerto Rico es pequeño, pero no es tan pequeño. O sea, cuando uno está ahí adentro, pues obviamente es grande. Así que imagínense el tamaño del planeta entero. Pero bueno, aquí dice que Puerto Rico es aproximadamente 3.515 millas cuadradas. Washington es solamente 68.3, pero obviamente no lo iba a dejar ahí porque la comparación era con San Juan. Y ciertamente, San Juan es 76.93 millas cuadradas, ¿verdad? Por ende, el gordo progre de Dávila Colón no está mintiendo cuando dice que Washington DC es pequeño, que es más pequeño que San Juan. Y bueno, y San Juan es pequeño en referencia a Puerto Rico. Y Puerto Rico es pequeño en referencia al resto de la nación. Y la nación es pequeña en referente al mundo, ¿verdad? Inclusive más pequeña que algunos países alrededor del mundo, sin contar el mundo completo, ¿verdad? Por ende, ¿por qué yo digo todo eso? Bueno, porque lo que pasa es que el gordo progre de Dávila Colón dice que Trump se está metiendo en DC para quitarle la autonomía, para que Washington DC no pueda ser elegible, pero no dice elegible de qué. Bueno, elegible de ser Estado, porque no tiene gobierno, pero no tiene gobierno propio, ¿verdad? Pero ustedes honestamente se creen que en Estados Unidos va a haber un estado que es tan pequeño, que es más pequeño que San Juan, que es tan pequeño que lo que tiene es una alcaldesa? Pero esa es la mentalidad de los demócratas, cosa que el gordo progre de Dávila Colón es, ¿verdad? Pero ¿por qué él les dice esto? Bueno, porque lo que pasa es que él, para que su audiencia de puertorriqueños les dé miedo y les urja quererse convertir en un estado, él les empieza a contar historias, ¿verdad?, llenas de falacias, para que entonces el puertorriqueño diga: uy, me tengo que hacer estado porque si no me voy a fastidiar, ¿verdad? Esa es la única razón. Y entonces, para él apoyar el argumento de que realmente Trump no debiera estar intercediendo en el territorio federado de Washington, él les va a dar una información de Axios, que yo les voy a mostrar. Y les voy a mostrar algo que él no cuenta en esa historia, porque él convenientemente la deja afuera. Pero esta información es la importancia para entender el problema de estos lugares, incluyendo Washington, D.C. Y bueno, mire, aquí la información es donde son el promedio de homicidios más altos. Ciudades azules en estados rojos. Y entonces, bueno, aquí me voy a esta parte de acá abajo, porque
No tan solo ya el título nos está diciendo que son ciudades azules en estados rojos, que él decía que eran ciudades rojas en estados rojos, que pudieran serlo. Pero realmente vamos a llegar en esta misma información de Axios, que él no comentó convenientemente, para que ustedes no entiendan el verdadero problema que existe a nivel nacional, ¿verdad? Pudieran de nuevo estas ciudades, que no lo son, pero pudieran ser rojas también. Pero bueno, veremos cuál es el verdadero problema. Y dice aquí, según los números, 8 de las 10 ciudades top, ¿verdad? Con el promedio de exterminamiento, vamos a dejarlo así, más alto, y de población de por lo menos 100,000, estuvieron en estados, no ciudades, estados rojos. Y ahí se menciona Mississippi, Alabama, Missouri, Tennessee, Ohio y Luisiana. Encontró Axios. Y bueno, aquí da una información de algunos de estas ciudades. Continuemos con lo importante. Vamos a mirar desde más afuera, según dice Axios. Dice, 6 de las siguientes 10 ciudades con los homicidios, que ese es el verdadero término, no existe tal cosa como feminicidio, porque feminicidios cae dentro de homicidios, pero eso es tema para otro video. Bueno, por ciento de homicidios más altos fueron en ciudades dirigidas por republicanos. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Estas son ciudades, 6 de las 10 más violentas, ¿verdad? Se encuentra Georgia, Ohio, Indiana, Alabama, incluyendo Virginia y Kentucky, que son estados cuyos gobiernos se dividen políticamente. O sea que si vamos a ver, bueno, el asunto es que ciertamente hay ciudades donde sí los republicanos dirigen, y entonces el porcentaje de homicidio es alto. Pero entonces ahora llegamos al meollo del asunto, como dicen en Puerto Rico. Entre líneas, dice Axios, y aquí es que está el verdadero problema. 19 del top 20 de las ciudades con porcentajes de homicidio más alto tienen un alto porcentaje de grones, de residentes grones, en comunidades históricamente underserved, que es que les han dado pocos servicios, plagadas por pobreza, ¿verdad? Ahora, no se puede decir tampoco que el hecho de que uno sea pobre quiere decir que uno va a querer exterminar gente, ¿verdad? Uno es pobre, pues uno puede ser honesto. Pero ciertamente te dice que 19 de las 20 con más alto porcentaje de homicidios resulta que tienen altos porcentajes de residentes grones. Y entonces de las 3 que mencionaba aquí, eran 4. 1, 2, 3, 4. Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama, St. Louis y Memphis. Yo me dediqué a buscar cuál era la población, el porcentaje de grones en cada uno de esos lugares. En Jackson, Mississippi, dice aquí que el porcentaje de grones
es de aproximadamente 81.5 a 82.2. Es un porcentaje ridículamente alto, considerando que a nivel nacional el porcentaje de grones es aproximadamente 13%. Eso yo no lo tengo aquí en esta búsqueda que hice, pero eso lo puede buscar fácilmente usted. Busque cuál es el porcentaje de grones a nivel nacional y va a encontrar que ciertamente está aproximadamente en un 13%. Por ende, decir que en una sola ciudad hay 81.5 es una sobrerepresentación, porque si todo se fuera a hacer equitativamente, como es a nivel nacional, se supondría que la población sería de 13% aproximadamente de grones, pero no, en esa ciudad hay más grones que cualquier otra cosa. Vamos a la siguiente ciudad que menciona Axios. En Birmingham, la población de grones es aproximadamente 67.14. Altísima. Vamos a la próxima. St. Louis. Dice aquí que el porcentaje de grones es de 43.11. Y usted dirá, bueno, el 43.11 es menos del 50%. Sí, pero acuérdese que el promedio a nivel nacional de grones que existen es de 13%. Y el resto, el 56.89 restante, pues se tiene que dividir entre las demás razas, que obviamente hay asiáticos, hispanos, blancos, etcétera, etcétera. Por ende, el 43.11 es un número bien alto también. Le pregunté en Memphis. El porcentaje de grones en Memphis es de 62.91. De nuevo, alto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos el problema real que hay a nivel nacional. El que hace que estos lugares, ya sean ciudades rojas o ciudades azules, en estados rojos o en estados azules, ¿quién es el causante del problema de la violencia? ¿Verdad? Yo les había presentado en otro video, en el video de si el problema de la violencia en Puerto Rico se basaba en nuestro estatus político, algo así le puse de título, que el porcentaje de crímenes violentos más alto lo tienen los grones, sobre el 50%. De nuevo, recuerden que el porcentaje de grones a nivel nacional, y esto es a nivel nacional, por cierto, ese porcentaje de crímenes violentos es sobre el 50%. Casualmente los grones, contando hombres y mujeres, son aproximadamente el 13%, pero de ese porcentaje, de ese 13%, los varones aproximan un 6 algo por ciento, que son los que casualmente cometen la mayor parte de los crímenes violentos, porque cometen más crímenes violentos que las mismas mujeres grones. O sea que ese porcentaje insignificante comete una cantidad exagerada de crímenes. Pero entonces Dávila dice, el gordo progre de Dávila Colón dice, queriendo unir una historia con otra, que bueno, que se está diciendo que Puerto Rico es violento. Y él va a decir en un futuro programa que bueno, que eso no es verdad, y él les va a mostrar cómo. Bueno, aquí en este video yo les voy a anticipar la realidad del asunto, para que usted no se tenga que comer la falacia que él les va a vender. Y bueno, la comparación la quise hacer con la ciudad de Chicago. ¿Por qué la quise hacer con la ciudad de Chicago? Bueno, porque resulta que la ciudad de Chicago
es una de las ciudades más violentas a nivel nacional, ¿verdad? Casualmente tiene alta población de grones, ¿verdad? Es una ciudad azul, en un estado azul, pero de nuevo pudiera ser una ciudad roja en un estado rojo. La realidad del asunto es que la comparativa la estoy haciendo no necesariamente porque sean rojos o azules, no la estoy haciendo porque tengan alta población de grones o no la tengan, la estoy haciendo porque se sabe que Chicago es una ciudad violenta, simple y sencillamente. Para comparar a Puerto Rico con una ciudad violenta, ¿verdad? Y bueno, o sea, una ciudad que se sabe que es violenta. Y bueno, le pregunté cuál era la población de Chicago en el 2025. Y dice, la población de Chicago en el 2025 se reporta de varias figuras dependiendo en la fuente. Un estimado dice o pone la población de la ciudad en aproximadamente 2.7 millones. Otra fuente dice que es 2.6. Bueno, vámonos en el promedio de ambas y vamos a decir que realmente se aproxima a los 2.7, pero no llega a los 2.7 millones de habitantes en Chicago. Le pregunté cuál es la población de Puerto Rico. Bueno, aquí me encontró la del 2024. Y bueno, dice que de acuerdo a Macro Trends, la población en Puerto Rico, ¿verdad?, era de 3.2 millones, ¿verdad? Un poquito más. Aumentó a lo que había en el 2023. Por ende, Puerto Rico ciertamente tiene alrededor de 500,000 personas más que las que tiene Chicago. Yo le pregunté cuántas personas mueren violentamente en Chicago anualmente. Y bueno, aquí está hablando de hasta el momento, ¿verdad? Pero hasta el momento nos dice, porque obviamente el año no ha completado, hasta el momento hay 246 personas que han sido exterminadas por homicidio en Chicago este año. Esta figura representa una reducción significativa comparada a los 576 homicidios que hubo en el 2024 completo, ¿verdad? Y bueno, ahora, aquí quiero mostrar esta cifra del 2020 solamente, porque resulta que en la información que conseguí de Puerto Rico después, usted va a ver un número similar. En el 2020 solamente Chicago reportó 769 homicidios con arma de fuego. Ahora, vámonos a Puerto Rico. Le hice la pregunta: ¿cuántas personas mueren violentamente cada año en Puerto Rico? Y bueno, aquí dice el número de personas que mueren violentamente cada año varía, pero data reciente indica que cientos de estas muertes son por homicidio. En el 2023 hasta 464 personas murieron como resultado de homicidio intencional en Puerto Rico, que obviamente usted lo compara con el 2024. Esto fue en el 2023 en Puerto Rico, lo compara con el 2024 de Chicago, que fueron 573 en Chicago, y en Puerto Rico 464. Pues obviamente en Puerto Rico hubo menos.
considerando el hecho de que Puerto Rico tiene más gente, ¿verdad? Aproximadamente 500,000 más que Chicago. Esto representa una reducción de años anteriores como el 2022, donde el porcentaje de homicidios fue de 17.7 por cada 100,000 habitantes. Ahora, en el 2020, Puerto Rico reportó 790 muertes violentas, las cuales incluían 549 homicidios, de los cuales, esto no le va a gustar a los feministas, de los cuales 500 eran hombres y 49 eran féminas. O sea que aproximadamente de esas personas, el 10% de esas personas que fueron exterminadas, solamente el 10% fueron féminas. Y aunque esto no tiene realmente importancia en cuanto al asunto del video personal, pero eso les deja pensar cuál es la urgencia de entonces tener que hacer estas supuestas crisis de supuestos feminicidios, cuando podemos ver que apenas el 10%, ni siquiera llega al 10%, pero se aproxima bastante, de estos exterminios es de féminas. Lo importante, habiendo dicho eso, es que en el 2020 hubo 790 muertes violentas. Y en Chicago fueron 769. Ahora, que muertes violentas, yo no sé si ahí se incluye, qué sé yo, algún otro tipo de muerte que no necesariamente tiene que ver con homicidio. Y bueno, que aquí te dejen claro que realmente son 549 homicidios que catalogados como homicidios en el 2020. Y que también tenemos que tener en consideración que en Puerto Rico hay aproximadamente 500,000 personas más que lo que existe en la ciudad de Chicago. Que por ende, ciertamente la ciudad de Chicago tiene más violencia que Puerto Rico. Sí. Pero hay que ver que en Puerto Rico la violencia es altísima, ¿verdad? Por ende, los boricuas, entre comillas, sí son violentos. Pero él no quiere que esto se siga haciendo ver, para que esta información no le llegue a Trump. No vaya a ser que a Trump le vaya a dar con hacer lo mismo que sí puede hacer en la ciudad de Chicago. Pero en la ciudad de Chicago. No lo puede hacer en la ciudad de Chicago. Lo puede hacer en la ciudad de Washington, D.C. El territorio federal de Washington, D.C. por ser un territorio federal, ¿verdad? No vaya a ser, según la lógica del gordo progre de Dávila Colón, que bueno, que a Trump le dé con tomar a Puerto Rico y ponernos seguros, ¿verdad? Para bajar la violencia. Pues él no quiere que se vea la realidad, que la realidad es que en Puerto Rico hay niveles altos de violencia, extremadamente altos, y hay que aceptarlo, porque si uno no acepta los problemas que uno tiene, los problemas se perpetúan, simple y sencillamente. Entonces, ahora yo quiero que ustedes escuchen, para que ustedes entiendan la realidad de el territorio federal de Washington, D.C., donde no quieren aceptar los verdaderos números de violencia que hay a nivel en el estado. Pues yo quiero que ustedes escuchen este reportaje donde
donde hay personas que se atreven a salir adelante y decir, mira, realmente estos porcentajes que se están diciendo ahora, donde supuestamente tenemos una baja histórica de menor a la que teníamos 2 años atrás y comparativa a lo que había 30 años atrás, pues estas personas van a decir que esto es falso. Y escuchemos. NBC News in D.C. did this report. Let's watch. The police union is putting its allegations on the record tonight, claiming police supervisors in the department are manipulating crime data to make it appear violent crime has fallen considerably when compared to last year. When our members respond to the scene of a felony offense where there is a victim reporting that a felony occurred, inevitably there will be a lieutenant or a captain that will show up on that scene and direct those members to take a report for a lesser offense. So instead of taking a report for a shooting or a stabbing or a carjacking, they will order that officer to take a report for a theft or an injured person to the hospital or a felony assault, which is not the same type of classification. Greg Pemberton says the police department's command staff is focusing on 2 categories in order to get the numbers to fall. They are armed with a dangerous weapon, an injured person to the hospital. When management officials are directing officers to take reports for felony assault, or if they're going back into police databases and changing offenses to felony assault is not a category of crime that's listed on the department's daily crime stats. It's also not something that's a requirement of the FBI's Uniform Crime Reporting Program. So by changing criminal offenses from, for example, ADW bat or ADW gun to felony assault, that would avoid both the MPD and the FBI from reporting that as a Part 1 or a felony offense. Pemberton says the union has been gathering evidence for some time now by looking at reports and talking with officers all over the city. What we've heard through our members and through members of management that are willing to talk with the union is that this is a directive from the command staff, is that they want to make sure that these classifications of these reports are adjusted over time to make sure that the overall crime stats stay down. As of last Monday, when we spoke with Pemberton, DC crime data shows violent crime was down 28%. Today, the department's website says violent crime is down 25% when compared to the same time last year, and overall crime is down 8%. That's preposterous. There's absolutely no way crime could be down 28%. Last year, they suggested that it went down 34%. As for the claims made by the shit. Bueno, ahí escucharon. Y básicamente, en resumen, lo que está hablando ese agente es que desde las posiciones más arriba en la policía, lo que se está pidiendo es que cuando se reporten crímenes violentos, los reporten como un crimen que realmente no es el crimen que realmente le aplica a lo ocurrido, ¿verdad? Para que entonces ese crimen, como es de una menor escala del verdadero crimen que se cometió, como es el crimen que se reporta es menor a lo que realmente ocurrió, este tipo de crimen no llega a lo que se tiene que reportar al FBI, ¿verdad? Y otros tipos de agencias que acumulan estos números, ¿verdad? Números que usted puede buscar usted mismo, es información pública, ¿verdad? Y entonces, al hacer esto, aparenta que el crimen se ha reducido, pero realmente no se ha reducido. El problema sigue, la criminalidad sigue estando alta, pero le mienten al pueblo para los políticos hacerse ver como que, mira, estamos haciendo el trabajo, estamos reduciendo la criminalidad, pero el individuo, el ciudadano de a pie, en este caso de Washington DC, puede ver que claramente ese no es el caso, que la criminalidad es sumamente alta. Y en este video yo pudiera demostrarles también, pero no va con el asunto, la temática del video, yo pudiera demostrarles también cómo hay reportajes donde los mismos grones, y tengo que decirlo porque son grones a los que se le entrevista, porque casualmente también Washington DC tiene 40% de grones. Por ende,
hay una sobrepoblación comparado a las demás razas de grones. Y bueno, como estos grones están agradecidos de Trump haber tomado la seguridad del ese terreno federal, porque ellos ven la diferencia de lo que veían días antes de haber ocurrido esto. Pero estos mismos individuos, en este video que no tiene nada que ver con la temática de este video, es ellos aceptan la realidad, y es que Washington DC es sumamente violenta, y los puertorriqueños tienen que aceptar la realidad de que los boricuas, entre comillas, son sumamente violentos. Y mientras no querramos aceptar la realidad del asunto, mientras por razones políticas, como hace el gordo progre de Dávila Colón, que quiere hacer básicamente lo mismo que están haciendo estos políticos y la policía de Washington DC, manipular los números para que Washington DC no se vea violento, pues el gordo progre de Dávila Colón, mediante el uso de falacia, quiere manipular la realidad violenta de Puerto Rico para que a Puerto Rico no se le vea así a nivel nacional, y que entonces nos quieran aceptar como Estado, a pesar de ser un desmadre social, político, económico, you name it, ¿verdad? O mientras tengamos personas, el puertorriqueño de a pie, que también queriendo justificarse y decir: ay, no, pero es que eso es así en otras partes del mundo. Vete a Colombia, a Bogotá, Colombia, vete a Caracas, Venezuela, etcétera, etcétera. Mientras tengamos ese tipo de narrativa, Puerto Rico no va a salir del boquete en el que está metido. Y créanme, a los que le venden la estadidad socialista a los puertorriqueños, hablándoles esto, un montón de esto, que la estadidad nunca va a llegar a Puerto Rico, porque el gobierno federal sabe más de Puerto Rico de lo que el puertorriqueño, tanto el puertorriqueño de a pie, como los boricuas, entre comillas, como los políticos, se creen que ellos saben. Esa gente está pendiente. Nuestros conciudadanos no están pendientes, pero créame que el gobierno sí lo está, el gobierno federal sí lo está. Por ende, la estadidad no va a llegar a Puerto Rico mientras ustedes sigan siendo un desastre social, económico, político. Y obviamente mientras sigan queriendo ser un Estado socialista. No van a ser Estado. Acepten la realidad. Tanto los grones a nivel nacional como los boricuas, entre comillas, son violentos. Y hagan algo para cambiar esa mentalidad violenta. Y al fin mejoren. Y bueno, si los he informado con este video y los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.